la CIA y el Ejército. Ambos organismos estuvieron implicados en sendos programas secretos de lo que llamamos la visión remota. Un programa que tuvo muchísimo éxito, digan lo que digan los escépticos. ¿Pensaban que la visión remota era algo que provocaba el cerebro o empezaron a pensar que quizás era independiente del cuerpo? La mayoría de los militares que estuvieron en el ejército empezaron a tener vivir acontecimientos paranormales o extraños, se les desarrolló la intuición, empezaron a tener una conexión más fuerte con la naturaleza, con el universo. Durante décadas, el ejército de Estados Unidos entrenó a personas para espiar al enemigo con la mente. Suena a ciencia ficción, pero está documentado. Lo que casi nadie cuenta es que esta práctica acabó transformando espiritualmente a quienes la realizaban. Hoy hablo con Enrique Ramos, investigador del programa Stargate, para entender cómo algo que parecía paranormal terminó convirtiéndose en una herramienta militar. Enrique Ramos, gracias por estar aquí en Mientras Viva. Gracias a ti, María, un placer. ¿Esto pasó de verdad? ¿La CIA llegó a pagar a personas para que espiaran con la mente? Sí, bueno, la CIA y el Ejército. Ambos organismos estuvieron implicados en sendos programas secretos de lo que llamamos la visión remota. Primero fue la CIA, en los principios de los 70 del siglo pasado, creó un programa que se llamó Scanate, que reunió a un par de científicos y a 5 personas que estaban realmente dotadas, ¿no?, de manera natural con capacidades extrasensoriales, especialmente de lo que vamos a hablar, ¿no?, la visión remota, y crearon, como digo, este programa Scanate, que era un programa secreto, pero lo crearon para comprobar si esta capacidad extrasensorial realmente existe. ¿Por qué? Porque los soviéticos, la Unión Soviética, llevaba ya casi 40 años de ventaja, según ciertos informes que tenía la CIA, llevaba 40 años de ventaja en este tipo de proyectos, con lo cual necesitaban saber si era una cortina de humo o si realmente existía esa capacidad extrasensorial que llamamos visión remota. Y ese fue el inicio. Estamos hablando de los años 70, ¿no? ¿Cómo empezó realmente todo esto? Creo que era una época en que estaban con mucha paranoia, ¿no? Se estaban espiando mucho, ¿no?, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Sí, bueno, realmente comienza la Segunda Guerra Mundial, porque ya Hitler empezó a echar mano de videntes, de astrólogos, no exactamente de lo que llamamos la visión remota, pero bueno, sí que echó manos de personas que tenían ciertas capacidades para dirigir un poco las operaciones, ¿no?, de inteligencia de los alemanes. La CIA lo sabía y estuvo atenta. Y como digo, en un momento dado, que fue a finales de los 60, se dio cuenta de que la Unión Soviética, como digo, tenía un programa secreto que estaba utilizando a personas con capacidades extrasensoriales para espiar a los Estados Unidos, por supuesto, y a otros países. Y entonces decidieron que tenían que comprobar si esto era verdad o no era verdad. Reunieron a 2 científicos que ya estaban investigando una capacidad extrasensorial que llamaban visión remota, que eran Hal Purov y Russell Targ, que eran 2 científicos especializados en láser originalmente, pero que estaban muy interesados en todo ese tipo de asuntos. Conocían a una persona que se llamaba Ingo Swann, que es muy famoso, o era muy famoso porque tenía, un don, tenía experiencias fuera del cuerpo, tenía la capacidad de evidencia, etcétera. Y esta persona era amigo de uno de los científicos y entró a formar parte de este proceso, de este proyecto de investigación, junto a un policía que se llama Pat Price, una fotógrafa de Estados Unidos, se llama Hela Hamid, y un famoso, después, Uri Geller, que nos sonará a todos porque luego fue por los platos de televisión, también en España, haciendo demostraciones de una supuesta habilidad para doblar tenedores y cucharas con la mente. Esto fue el inicio del programa. Uri Geller fue expulsado, entre comillas, o dejó el proyecto muy pronto, no tenía muchas capacidades. De hecho, se le ha etiquetado últimamente como un estafador, ¿no?, como que estaba haciendo, pero bueno, no lo sabemos. La verdad es que se quedaron estos otros 4 y tuvieron una serie de experimentos que convenció a la CIA de que esta capacidad extrasensorial existe. Entonces lo financiaron y crearon el programa Scanate. Este programa era puramente de entrenamiento, ¿no?, para, como digo, demostrar a través de estadísticas que esto es una capacidad extrasensorial. Pero claro, en estas pruebas que hacían, tuvieron una serie de aciertos muy escandalosos con propiedades del ejército que eran secretas. Entonces el ejército se quedó, cuando se enteró que habían encontrado estos visionadores remotos o protovisionadores remotos, habían encontrado unas bases secretas del ejército, dijeron, queremos entrar también en este proyecto. Y entonces ellos, por su lado, crearon otro programa que
finalmente, porque no se empezó a llamar así, se llamó Stargate, que es el programa que más conocido, ¿no? Porque fue desclasificado y que lo conoce mucha gente y mucha gente en Internet habla de este asunto, ¿no? Y ese fue el inicio del programa que duró casi 20 años hasta el año 95 de lo que llamamos visión remota. Un programa que tuvo muchísimo éxito, digan lo que digan los escépticos, tuvo muchísimo éxito. Los protagonistas fueron condecorados, estoy contando el final, fueron condecorados por el ejército, con lo cual aquellos que están diciendo que la visión remota no servía para nada es falso, porque si no, nunca hubieran sido condecorados con las condecoraciones más altas que tiene Estados Unidos. Y como digo, los protagonistas están vivos, se han contado, han escrito biografías y saben perfectamente. Lo que ocurrió es que la CIA tuvo que emitir un informe desacreditando la visión remota para cerrar el programa, como una cortina de humo, porque el programa estadounidense había salido a la luz por una serie de filtraciones de la prensa y incluso del presidente Carter de los Estados Unidos, y tenían que cerrarlo en falso, porque sabemos que ahora hay otros proyectos de visión remota. O sea que sí que tuvo muchísima importancia y muchísima efectividad. Porque exactamente la visión remota, ¿qué es? ¿Vendría a ser lo que es la evidencia? Sí y no. O sea, la visión remota es coger la capacidad extrasensorial que todos conocemos como evidencia o clarividencia, estudiar en el laboratorio y convertirla en un proceso lógico con una serie de protocolos y métodos que aseguran que los resultados son fiables. O sea, un vidente solo confía en su capacidad personal, en su don personal. Pero normalmente los videntes, que hay muy poquitos buenos, no entrenan. Es decir, hacen, ¿no? Pero no se preocupan en conocer el proceso. ¿Qué ocurre? Que si un vidente lo sometes, como han hecho muchas veces, en un laboratorio a muchas sesiones continuas, estadísticamente arroja resultados muy desalentadores. Es que esta persona no tiene una capacidad extrasensorial, porque a veces los videntes viven de que han tenido un acierto, 2, 3, así aisladamente, pero si los juntas y cada día les haces sesiones, te das cuenta de que no tienen esa capacidad o la tienen muy reducida. Sin embargo, los visionadores remotos, al seguir un protocolo, te aseguras que puedes medir perfectamente sus aciertos, sus fracasos y arrojar unos resultados que te certifiquen que eso es mucho más que puro azar, que hay una capacidad extrasensorial. Entonces, podemos decir que la visión remota es la moderna clarividencia, estudiada en laboratorio de manera científica. Por lo tanto, tiene un protocolo científico, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Cómo fue? ¿Qué perfil tenían las personas que reclutaban? ¿Eran perfiles específicos? Al principio era un poco al azar, pero realmente se dieron cuenta que no podían perder el tiempo. Recordemos que la Unión Soviética llevaba 40 años haciendo este tipo de cosas, entonces tuvieron que acelerar y gracias a una serie de estudios psicológicos y una serie de encuestas, ¿no? de estudios, de perfiles, empezaron a darse cuenta que había personas que ya de por sí tenían una capacidad mayor. Todo el mundo puede desarrollar la capacidad que llamamos visión remota, porque todos estamos diseñados de la misma manera, pero hay gente que nace con un don para tocar el piano o para jugar al tenis y otros no, pero todos pueden jugar al tenis y todos pueden tocar el piano. Pero sí que en el ejército se dieron cuenta que había un perfil, una serie de perfiles que sí que enseguida empezaban a enganchar con esta capacidad y a arrojar resultados muy buenos. Sería muy largo, pero fundamentalmente podríamos resumirlo en un par de aspectos, sobre todo las personas que tenían o que tienen capacidades artísticas, que sean, por ejemplo, pintores, cantantes, con una sensibilidad diferente, esta gente, o actores, esta gente tiene una capacidad mayor innata. También las personas que han demostrado que son capaces de cumplir proyectos, es decir, por ejemplo, crear una pequeña empresa y triunfar. O sea, la gente que triunfa también, o que triunfan en sus proyectos, también tienen esa capacidad extrasensorial más desarrollada. Bueno, había una serie de requisitos que ya les daba la prueba de que estas personas, la pista, que estas personas ya iban a mostrar esa capacidad. Y era así. Entonces lo seleccionan también un poco en este sentido. O, por ejemplo, personas que ya decían que habían tenido, por ejemplo, sueños lúcidos, experiencias fuera del cuerpo. Claro, estas personas ya tienen la capacidad mucho más despierta. Entonces sí que hay un perfil que no es fácil de definir, pero bueno, yo digo que hay bastante información en los papeles desclasificados y en las biografías que han escrito todos los visionadores remotos del programa Stargate. ¿Y algún perfil psicológico? Es decir, no lo sé, o escépticos, creyentes. Bueno, sí, ahí también descubrieron que los dos extremos son malos. Las personas muy escépticas, evidentemente, por la propia naturaleza, no van a conseguir
nunca desarrolla esta capacidad, ¿no? Puede decir un escéptico, claro, un escéptico no puede, porque como no se lo cree, no va de esto. Es que si tú no confías en ti, lo que estás haciendo, o sea, a ver, la visión remota se basa en que tienes que confiar en la parte no racional de tu personalidad, en lo que llamamos la inteligencia del corazón, la inteligencia de la intuición. Si tú no desarrollas esa capacidad, todo lo que estás haciendo es funcionar con tu ego y tu parte racional. Entonces, estas personas que se cierran en banda a que todo lo que somos es un cuerpo físico y todo es materia física y que no existe ningún tipo de capacidades, cierran esa puerta a esa otra mente que tenemos, que no es la mente racional, y entonces no dan pie con bola. El otro extremo es igual de malo. Los believers, ¿no? Los que son absolutamente creyentes en todo, que creen desde los ovnis, pasando por los vampiros, por todas las capacidades, que todo esto es absolutamente, que ahora hablamos, ¿no?, de la New Age y todo esto. Esta gente tampoco. Los mejores son las personas que están en medio. O sea, personas que están abiertas a que la capacidad extrasensorial se puede desarrollar, pero oyes, quiero comprobarlo por mí mismo. Hasta que yo no lo vea, no me lo creo. Estas personas son las mejores. Mira, yo en mis formaciones lo veo. Cuando vienen personas de todo tipo, ¿no? Viene mucha gente muy creyente. Y sin embargo viene gente que, mira, viene mucha gente que ha estudiado, por ejemplo, ingenierías o informática, cosas muy de ciencias. Y vienen siempre como diciendo, esto no sé, esta gente son las mejores luego. Tienen una capacidad brutal. Y es por esto, porque están en el medio. Es decir, ya por haber venido a las formaciones, ya están diciendo que están abiertos, ¿no? Pero ante una formación racional y confían también en las pruebas. Y estas personas son las que desarrollan la capacidad mucho más rápidamente. ¿Cómo era una sesión de visión remota? ¿Entraban en estados meditativos o algo así? Sí, bueno, hubo dos metodologías que siguen actualmente vivas, más una que otra. La primera metodología, que se llama visión remota extendida, que lo veréis por ahí como ERV, el acrónimo en inglés, es un método de visión remota que se basa en los estados profundos de consciencia. Es decir, las personas que practican ERV tienen que entrar en un estado meditativo muy profundo. En este caso, originalmente se empezó a trabajar con la tecnología de audio del instituto donde yo trabajo, que es el Instituto Monroe, que participó en el programa Stargate de visión remota y usaron la tecnología de audio para esos trabajos, ¿no? Esa fue la primera. O sea, los estados profundos de conciencia, entra en una especie de trance, está en un duermevela entre la vigilia y el sueño, y ahí, con una serie de metodologías, de técnicas, pues puedes enganchar la información y luego reproducirla. Pero luego se desarrolló este famoso personaje llamado Ingo Swann, desarrolló un método propio suyo que él vendió como que sería mucho más fácil para la mayoría de las personas. Y en cierta medida es verdad, que es más fácil de entender, pero no es, a mi parecer, tan efectivo como cuando controlas RV. Pero bueno, en cualquier caso, esta otra metodología se llama CRV, que es visión remota controlada, y en lugar de basarse en estados profundos de consciencia, en una especie de dormevela, la persona está despierta. Y lo que hace es confiar más en la intuición y en los movimientos, un poco como la radiestesia, los péndulos y las varillas, un poco los movimientos involuntarios de la mano al dibujar, ¿no? Se pasa un poco en esto, ¿no? Entonces hay estas dos metodologías diferentes, y una están en estado profundo de consciencia, medio dormidos, y en otros están despiertos. Pero en cualquier caso, lo último, el final de una sesión de visión remota, es plasmar toda esa información en un papel, con un dibujo y un texto. Lo importante es que tenga ambas cosas, ¿no? Un dibujo, porque la visión remota, no lo hemos comentado, no vale para cualquier cosa. La visión remota se desarrolló, se investigó para detectar, o sea, para obtener información de utilidad de objetos, personas, lugares o eventos que están alejados o no en el tiempo y en el espacio, sin el uso de los 5 sentidos físicos. Pero son cosas que existen. Es decir, la visión remota no es una capacidad para predecir el futuro, ni cosas de estas. La visión remota es la capacidad para ver cosas que tú no puedes ver con tus ojos, pero cosas que existen, cosas o personas o, como digo, lugares o eventos que están sucediendo, un partido de fútbol o una reunión de trabajo en un sitio. Es decir, son cosas que están existiendo en el presente o en el pasado. También en el pasado se pueden ver cosas, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces la gente habla de visión remota y está hablando como de futurólogos, y no tiene nada que ver. Pero sí que se pueden ver, ¿no? Cosas del futuro con la visión remota. No creo que llegaron a experimentar alguna cosa, ¿no? Con el futuro, ¿o no?
Sí, sí, llegaron a experimentar y se dieron cuenta que era muy difícil. Es decir, que solo se podían ver cosas a un corto plazo, pero esto es lógico. Es decir, según las nuevas investigaciones, la nueva forma de ver el universo es totalmente probabilístico, es un conjunto de probabilidades, ¿no? Hablamos de las ondas que colapsan, de probabilidad, bueno, una serie de cosas de la física cuántica que son muy complejas. Es decir, todo es probable, pero no está nada decidido hasta que hasta que un observador pone la atención en ese punto, ¿no? Es una forma muy simplista, ¿no?, de decirlo, pero es así. Entonces, cuando una persona intenta ver su futuro lejano, el problema es que hay muchísimas decisiones que va a tomar de aquí a ese momento y esas decisiones cambian el árbol de los caminos, ¿no? Y acaba ocurriendo una cosa completamente distinta. Cuando el futuro es muy cercano, hablamos de horas o de días, hay pocas decisiones que tomar, entonces hay un futuro muy probable que vaya a ocurrir y eso sí que se puede prever con la visión remota. De hecho, hay un protocolo específico que inventó el ejército que se llama protocolo asociativo, con un acrónimo ARV, que es visión remota asociativa, y que se usa para adelantarte a acontecimientos muy recientes, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, se utiliza para la inversión en bolsa o cosas así, ¿no? O sea, te puedes adelantar días o horas a acontecimientos que es seguro que vayan a ocurrir. O sea, no es decir, ¿qué va a pasar dentro de 2 años en Barcelona? No, esto no es la visión remota. O sea, es prever si, por ejemplo, dentro de 2 días el valor del oro en la bolsa de Madrid va a subir o va a bajar. Por ejemplo, esto sí que lo hace la visión remota y hay experimentos hechos en el SRI y otros que se siguen haciendo en universidades de varios lugares del mundo que se ha visto que sí funciona. Estadísticamente, o sea, tú puedes fallar una vez, pero tú haces 300 series y de 300 series, vamos a poner que aciertas 250, esto es imposible por azar, porque tendrías que acertar la mitad, ¿no? Entonces, sí que hay una evidencia, no sabemos por qué, pero sí que lo hay. O sea, por lo que estás diciendo, hoy en día existen como empresas privadas que trabajan con visión remota y sus clientes son inversores en bolsa o algo así. Sí, sí. ¿Sí o Sí, qué? sí. De hecho, yo mismo en mis formaciones vienen personas que tienen ese tipo de responsabilidades o que trabajan por sí, son brokers y trabajan en bolsa y vienen a los cursos para luego aplicarlo en la bolsa. Sí, sí, hay empresas que utilizan. Lo que pasa es que no lo dicen. O sea, no dicen que utilicen la visión remota. Sí lo conocemos, las personas que estamos un poco más pues es esto, en el mundillo, y sí lo sabemos, y hay empresas que incluso trabajan para otras empresas, para aconsejarles a industrias, para nuevos diseños de cosas o, bueno, para otra serie incluso empresas que trabajan en prospección minera, en petróleo o otro tipo de minerales, oro, lo que sea, también les ayudan para localizar ese tipo, junto con los científicos, geólogos, en este caso, que saben dónde están los yacimientos, pues el visionador remoto atina más en el punto, hace una serie de sesiones para ayudar y que sea menos costoso la extracción, ¿no? Porque al fin y al cabo, extraer minerales, si empiezas a hacer pruebas, pues cada vez que haces una prueba estás perdiendo dinero, ¿no? Pues una cosa así, ¿no? O yacimientos arqueológicos también para ayudar a arqueólogos a localizar el punto exacto donde tienen que excavar, cosas así. Bueno, volvemos al programa Stargate. También hay casos flipantes, ¿no? Donde estos visionadores acertaron casos imposibles de saber, ¿no? Por ejemplo, el avión soviético estrellado en el Congo. Sí, esto, bueno, hay muchísimas sesiones, se hicieron más de 1.500 misiones de inteligencia y de ellas conocemos un puñado que ha sido desclasificado y que además han contado los propios protagonistas. Tengamos en cuenta que todos, es que yo soy muy amigo de del director del programa Stargate y amigo del mejor visionador remoto porque trabaja en el Instituto Monroe todavía, ¿no? Aunque ya es mayor. Y todos tienen, me lo han contado y lo han dicho públicamente, tienen un contrato de confidencialidad con el ejército de por vida. O sea, solo pueden hablar de lo que ya ha desclasificado el ejército, pero de muchas cosas no pueden hablar. Verían a la cárcel, ¿no? Entonces, sí que conocemos un puñado. Uno es el que tú estás comentando, que es una de las 1.500 misiones que hicieron, que consistió en que se había estrellado un avión soviético con armamento nuclear en la selva, en Zaire. En Zaire o en el Congo, ahora me haces dudar, pero sí, estaba en la selva en África
y los satélites no podían ver, porque la selva es muy espesa, y no podían ver dónde estaba el avión, ¿no? Los soviéticos querían recuperarlo por razones obvias, y los estadounidenses también para ver qué tipo de armamento estaban desarrollando los soviéticos. Entonces, al final, como ninguno era capaz de localizarlo, además en un país extranjero, lo que hicieron es usar los visionadores remotos. Y localizaron el avión en un punto en concreto, diseñaron una misión de recuperación, llegaron allí, encontraron el avión despedazado, que por cierto había partes que ya no estaban, que se habían llevado algunos de los aldeanos que vivían allí en la selva, se habían llevado partes para cubrir las casas y tal, pero recuperaron el avión y recuperaron el armamento nuclear que tenían ahí en el avión, y lo hicieron los estadounidenses de un armamento que era de los soviéticos, ¿no? O sea, con un éxito muy grande. O sea que sí, hay muchas sesiones, la mayoría fueron realmente efectivas. También está el caso del secuestro del general Dozier, un alto mando de la OTAN, ¿no? Creo que también usaron la visión remota para rescatarlo, ¿no? Sí, no, este general que estaba destinado en Italia, lo secuestraron, y los visionadores remotos de Estados Unidos, porque era un general estadounidense, encontraron dónde estaba y escribieron perfectamente el piso, cómo era, bueno, exactamente todo. Pero el problema es que estaba en Italia. Entonces, ahí hubo un conflicto, ¿no?, entre las autoridades. Ellos les dijeron a las autoridades italianas dónde estaba, pero los italianos no se fiaban, porque para ellos era ciencia ficción lo que les estaba diciendo, porque decían, ¿y qué pruebas tienen? No, es que tenemos unas cosas en visionadores remotos. Y claro, los italianos decían, ¿esto qué es? Ahora lo vemos un poco normal, pero en los años 70 o 80 serían, no era tan normal. Entonces, los italianos no hicieron caso de esta. Pero finalmente, cuando lo liberaron por otros medios, comprobaron que estaba justamente donde habían dicho los visionadores remotos de Estados Unidos. O sea, la visión remota no llegó a ayudar, desgraciadamente, pero acertaron. También acertaron en un submarino enorme que estaba construyendo la Unión Soviética, ¿no? Creo que también utilizaron la visión remota y acertaron de lleno, ¿no? También, sí, esto fue McMonagall, que es el mejor visionador remoto que tuvo el ejército. Se llamaba el Agente 001, fue el primero. Y sí, le mandaron. Tengamos en cuenta que con un visionador remoto, cuando se ponía o se pone, no le dicen nada. O sea, la información que tiene es cero. Justamente es una de las normas del protocolo de visión remota, que es que el visionador remoto esté ciego a la información, porque cualquier información que tengas entra en tu mente y empiezas a elaborar la información y fallas. Entonces no tienes que saber nada absolutamente. Entonces ellos llegan, se sientaban y decían, a ver, sesión número 458XZ. Y ellos se ponían a hacer y no sé, estaban visionando un campo de trigo o estaban visionando. En este caso era un sitio, unas instalaciones donde los soviéticos tenían algo. Entonces él dibujó y explicó y describió un submarino mucho más grande de los que se habían construido jamás. De hecho, se llamaba era de la serie Tifón, era gigante, y además describió el mecanismo, cómo se propulsaba, es decir, todo tipo de detalles que puede dar un ingeniero, ¿no? Él dio todos los detalles del tal. Y además dijo que lo iban a botar en el mar un día de enero, no me acuerdo, una fecha de enero. Esto les llamó la atención a los responsables del programa Stargate y dijeron, no puede ser, porque donde está situado, que eran cerca de San Petersburgo, eso estaba completamente helado, no podían botar el mar estaba helado y no podían botar un submarino en aquella época, era muy improbable, y pensaron que había fallado. Entonces tampoco se creyeron muy bien que ese submarino fuera tan sumamente grande, era imposible, ningún submarino de la historia había sido tan grande. Bueno, la cosa es que por otros medios, justamente un día, creo que McMonagall falló un día o dos en la fecha, si dijo el 4 de enero fue el 7. Votaron los soviéticos el submarino era exactamente igual, con los mismos propulsores, la misma dinámica, el mismo tamaño que decía McMonagall, con lo cual acertó de lleno en esa información. O sea que sí, otro éxito más, ¿no? Y otro éxito que no es militar, pero también es fascinante, es el de Ingo Swann, ¿no? El descubrimiento de los anillos de Júpiter. Sí, pero esto es anterior. Ingo Swann es civil, nunca estuvo en el ejército y formaba parte del programa Scanate. Lo que pasa es que luego estuvo ayudando en el programa Stargate como profesor, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, anteriormente en el programa Scanate de la CIA, sí que él... A ver, ellos cuando entrenaban y hacían muchos experimentos, ¿no? Y eran todos, pues mandaban a una persona con un coche a un sitio y entonces le hacían ver al visionador remoto que estaba viendo la persona que estaba, pues no sé, en una plaza de no sé qué. Esto al final les cansaba. Entonces dijo Ingo Swann,
es como ver a un conejillo de Indias. Decía, pues es que yo me canso de estas, vamos a hacer algo distinto. Dice, ¿por qué no me dais una cosa diferente? Entonces, bueno, pues le hicieron una sesión en la que le pidieron, sin saberlo, visionar el planeta Júpiter. Él vio que era un planeta, empezó a dibujarlo y tal, y dijo que tenía anillos de hielo alrededor. Esto no cuadraba con nada de lo que había en el sistema solar, porque el único planeta que en aquella época que se sabía que tenía anillos es Saturno, porque es evidente además con cualquier telescopio y de los baratos. Sin embargo, Júpiter no. Cuando mandaron, o sea, bueno, él lo dijo, había unos anillos que eran de hielo, porque los anillos de Saturno son de polvo, de rocas. El de Saturno era de hielo. Bueno, el de Júpiter era de hielo. Bueno, pues ahí se quedó y 2, 3, 4 años después se mandó la sonda Voyager 1, la primera sonda que era soviética que mandaron al espacio, que pasó por Júpiter y vieron que había anillos de hielo, exactamente como había dicho Ingo Swann. Pero vamos, esto no era un espionaje, sino eran prácticas que hacían, ¿no? Para probarse a sí mismos. La figura de Ingo Swann es fascinante, ¿no? Esto merecería un programa aparte, ¿no? Un vídeo aparte. Sí, bueno, aparte de que es que era un personaje. O sea, aparte de que él mismo tenía unas capacidades brutales, era muy suyo. Tenía un carácter muy fuerte, era un poco, vamos a decir, prepotente y que se quería siempre con la razón y era bastante singular. Era un pintor, era un artista de Nueva York, era un bohemio, entonces tenía una vida muy diferente y él tenía desde muy joven experiencias fuera del cuerpo, y entonces ya tenía pues eso, ciertas capacidades muy desarrolladas. Y se juntaba esto con lo que hemos dicho antes, ¿no? Con una capacidad artística, ¿no? Que también te predispone para estas capacidades. Era todo un personaje y se convirtió, como digo, en el creador de la segunda metodología de visión remota, CRV. ¿Qué pensaban todos los que estaban involucrados en este movimiento? ¿Pensaban que la visión remota era algo que provocaba el cerebro o empezaron a pensar que quizás era independiente del cuerpo? Sí, al principio, pero hablamos de la época soviética. Los soviéticos, como llevaban tanta ventaja, tuvieron mucho tiempo de investigarlo. Luego también los estadounidenses, pero sobre todo los soviéticos, pensaban al principio que había implicado algún tipo de campo electromagnético, unas ondas, ¿no? Como que el cerebro es capaz de recibir ondas de información de donde sea, ¿no? E incluso que también llegaron a pensar que la visión remota era una capacidad que dependía de robar la información de otra persona. Hicieron experimentos y se comprobaron que no, porque metieron, por ejemplo, a visionarios remotos en salas de aislamiento, no solamente acústicamente, sino también contra las ondas electromagnéticas, con pues, paredes de plomo, etcétera, en cajas de Faraday, para que estuvieran absolutamente aislados. Y el visionador remoto seguía describiendo cosas que estaban a miles de kilómetros o cientos de kilómetros, ¿no? Se dieron cuenta que no había un proceso de ondas y que tampoco necesitaban de una otra persona de la que extraer la información. Con lo cual concluyeron que de alguna manera el cerebro es como una antena, la información está allá donde sea y el cerebro lo que hace es sintonizar como una radio justo la cadena donde está la información que necesita. Y entonces, pero esto siempre que la información cuando llegue no pase por el filtro de la parte consciente, la parte racional o el ego. Tiene que llegar a la mente, por decirlo de alguna manera, cogerla y entonces pasarla solamente por la parte no racional. Y ahí es cuando aciertas. Si te dejas llevar por lo que llamamos el pensamiento reflexivo, fallas. O sea, intentamos trabajar el pensamiento prereflexivo o preteorético, el que está antes de... ten en cuenta que el ser humano nos pasamos toda la vida haciendo suposiciones de todo. Suponemos todas las cosas. Si te hablan de alguien, ya estás opinando, ya estás suponiendo, sin información, ¿no? Esto forma parte del ego, de la parte racional, que quiere asentar la información, quiere ser el dueño de todos los datos. Si somos capaces o trabajamos o entrenamos para que esa parte que ya nada más saber algo está suponiendo se calle, es cuando conseguimos tener la información cruda y entonces cuando, como digo, acertamos en la sesión de visión remota. Dices que 1 de cada 200 personas tiene la capacidad de visión remota de manera innata. ¿Cómo podemos saber si tenemos esta capacidad, si tenemos esta capacidad innata? Sí, bueno, eso es una estadística que hicieron en el SRI cuando estuvieron investigando y calcularon este porcentaje, que es una de cada 200 personas, que tiene una capacidad, no quiere decir que el resto no puedan hacerlo, pero que tiene una capacidad mayor. ¿Cómo lo puedes saber? Solo lo puedes saber practicando. No hay otra forma. Es decir,
entrenándote en visión remota, haciendo pruebas, haciendo estadísticas. Y cuando llegas a un número de, bueno, es un 1/20, a partir de ahí, es un término muy técnico, ¿no? Pero a partir de ahí, pero bueno, tienes que probarlo, no puedes hacerlo de otra manera. Sí, es verdad que puedes saber, como hemos dicho antes, si ya eres una persona con capacidades artísticas, si es una persona sabes trabajar duro y tal, entonces sí. Entonces sí puedes prever que podrías tenerlo, pero no lo vas a saber hasta que no lo intentes. Por lo tanto, se podría entrenar, porque si en un futuro se llegara a entrenar masivamente la visión remota, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué beneficios podría traer la visión remota a la sociedad? Bueno, yo no estoy tan seguro de que sea bueno que todo el mundo practique, porque entre otras cosas no todo el mundo tiene ni la paciencia ni la capacidad de hacerlo, pero sí que es verdad que está infrautilizada. Por ejemplo, yo sé que hay personas que están estudiando cómo aplicar la visión remota para la diagnosis médica, ¿no? Y hay médicos que lo cuentan o no lo cuentan, que están estudiando este tipo de técnicas para tener mayor capacidad de diagnosis con un paciente, porque la visión remota no es una capacidad exclusiva que anula la razón, todo lo contrario, es un apoyo. En el ejército tenían satélites y, bueno, tienen, y hacen mil cosas y además se apoyan con la visión remota, pues esto es igual. Tú puedes tener una vía de información que es las pruebas médicas científicas y la visión remota como un apoyo, que puede ser que corroboren o no lo que estás viendo. Entonces, hay cosas que se podrían, que sí, que podría ayudar la visión remota y que no se está utilizando. Pero no queramos que es que ya no se utiliza. O sea, se sigue utilizando, pero a nivel empresarial, como digo, a nivel ejércitos, a nivel las fuerzas de seguridad del Estado, pues policía, eso, con gente así, ¿no? Sí lo están utilizando. Detectives privados. Hay gente en Estados Unidos que se dedica a la visión remota. Hay una mujer que se llama Pam Coronado, que es muy famosa, que es detective privado y sigue trabajando con la policía, resolviendo continuamente casos de, pues eso, de personas desaparecidas, crímenes, etcétera. Sí se podría utilizar más de lo que se está utilizando. Es mi opinión. Claro, también se puede utilizar para el mal, eso está claro. Es decir, si tú puedes espiar a alguien para sacarle información y luego chantajearlo, yo qué sé. Pues esto es como todo. Es decir, cualquier cosa se puede utilizar para el bien o para el mal. La cosa es que seamos capaces de utilizarla. Y luego a nivel personal también. Es decir, cuando una persona es visionero remoto, obtienes beneficios por practicar, porque se te desarrolla una intuición brutal. Es decir, no solamente por la práctica empiezas a ver que tienes como iluminaciones de repente muy, muy concretas sobre algo que no sabes o te adelantas a las cosas, ¿no? Esto te lo da la práctica, pero luego tú puedes, por ejemplo, utilizarlo para encontrar cosas desaparecidas, cosas perdidas. Bueno, hay una serie de utilidades también domésticas o tomar decisiones, como hemos dicho antes, de adelantándote al futuro en 1 o 2 días para tomar decisiones y, bueno, y que tus proyectos sean más acertados. O sea, que sí que tiene sus aplicaciones a nivel más personal. Claro, también más silencio mental, ¿no? Más atención, etcétera, ¿no? ¿Cómo se protege uno de ser espiado? ¿No? ¿Cómo sé si alguien está espiándome? ¿Ya podría bloquearlo yo de alguna manera? No, no hay posibilidad. Eso también lo investigaron en el ejército. No se puede bloquear la visión remota porque no hay ondas. No hay nada físico que podamos medir. Entonces no hay. Y hicieron pruebas, ¿eh? Hicieron pruebas con aluminio y con cosas para aislar los sitios, nada. Lo único que puedes hacer es distraer al visionador. Y esto es algo muy básico, pero que funciona, ¿no? Lo que puedes hacer es poner muchos impulsos muy fuertes en un sitio que no quieras que visione. Bueno, que quieras para confundir al visionador remoto, ¿vale? Es decir, tú en un lugar, por ejemplo, si no quieres que describan esta habitación, lo mejor que puedes hacer es llenarla de cosas absurdas. Por ejemplo, en el ejército llenaban los hangares con globos de caras de Mickey Mouse, del Pato Donald, de figuras de Disney, globos de helio, ¿no? Flotando por todo el hangar. Y aunque había tanques y cosas o aparatos allí que no querían, lo que hacían es que un visionador remoto al final acaba visionando de un lugar lo que más le llama la atención. De hecho, dos visionadores remotos con una misma fotografía, por ejemplo, o un mismo lugar, no empiezan de la misma manera. A uno le llama la atención una casa y a otro le llama la atención un árbol. Entonces, por circunstancias personales. Entonces, si la persona tiene un impulso, por ejemplo, entre un tanque y una cara de Mickey Mouse, es mucho más llamativa la cara de Mickey Mouse. Entonces, el visionador remoto se va para allá y no ve el tanque. Es un poco desviar la atención, pero no puedes bloquearlo. Al final, el visionador remoto está acertando porque está viendo lo que hay en esa habitación, que son globos de helio con cara de Mickey Mouse. O sea, que no es que esté fallando, sino que no está viendo lo que le gustaría haber visto, por decirlo de una manera.
Es muy inteligente, pero es básico. ¿Los visionadores remotos del ejército tuvieron alguna transformación existencial a raíz de esta experiencia? Igual que otras experiencias de expansión de la consciencia, ¿no? Siempre producen, ¿no?, unos cambios personales. Claro, porque al final lo que estamos haciendo con antenas en visión remota, como he dicho, es desarrollar la parte no racional. Podemos llamar el cerebro espiritual, ¿no? O sea, si queremos, ¿no? El hemisferio derecho. Esa parte que no utilizamos apenas, la estamos desarrollando y esto genera o desarrolla capacidades desconocidas que teníamos, ¿no? Y la mayoría de los militares que estuvieron en el ejército, a pesar de que todas las misiones eran, vamos a llamarlas aburridas, ¿no? Porque lo que hacían es que cogían, pues eso, visionar tanques, hangares, no sé qué, bases secretas. Por el propio uso de la visión remota, empezaron a tener pues como acontecimientos, vivir acontecimientos paranormales o extraños, se les desarrolló la intuición o empezaron a tener una conexión más fuerte con la naturaleza, con el universo. O sea, se desarrolló otra serie de cosas que no estaban previstas, ¿no? Porque al final, aunque se estaba utilizando. Claro, sí, pérdida, o sea, exactamente, claro, porque empiezas a entender que eres más que un cuerpo físico. O sea, si tú eres capaz de ver cosas que están a 1000 kilómetros de distancia, no eres más que tus ojos físicos. Tienes otra forma de percepción que no depende del cuerpo, depende de otra cosa. La puedes llamar alma, espíritu, conciencia, consciencia, como quieras, pero no eres un cuerpo físico. Y esto te llama, te da a entender que no, que la muerte no es el final, que no dependes de, que no eres solo materia que va a pudrirse, ¿no? Sino que hay algo que permanece. ¿Qué es lo más fascinante para ti de todo este tema del espionaje psíquico? ¿Con qué te quedas? Me quedo sin duda ninguna con esto último que acabo de decir. O sea, de hecho, cuando a mí me lo contaban, de eso, como te digo, es que tengo, aparte que trabajo en el Instituto Monroe, que ha trabajado, participó en el programa durante más de 3 años de visión remota, es que conozco, por ejemplo, al director o al monitor más importante que se llama Skip Atwater, y él me ha contado muchas cosas, y es que él me ha contado que ha tenido una enorme transformación. O sea, me quedo con eso, con que la visión remota, independientemente de para que lo uses, o cualquier otra capacidad extrasensorial, te cambia para siempre, porque dejas de tener centrada tu atención en lo material. Porque te das cuenta que el mundo, el universo, el cosmos, es mucho más que esto que estamos viendo. Y esto te cambia tus prioridades en la vida, cambia tu visión de la vida, y esto no tiene precio, desde mi punto de vista, ¿no? Yo me quedaría con esto, más que las misiones, todos los aciertos, o las cosas que hago, que a veces hago visión remota para hacer no sé qué, y digo, ostras, ¿cómo puedo haber visto esto? Y luego, esto está muy bien, pero lo que importa es lo que queda detrás, el pozo. Enrique Ramos, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido genial tenerte otra vez aquí. Gracias, María. Como siempre, un placer.